acompaña conmigo el libro de uno de mis libros favoritos de la Biblia. No, Mateo no es. No, Mateo no es. Uno es el que es más mi favorito. Pero uno de los que me gusta tiene que ver con el Antiguo Testamento. Es Daniel. Daniel. En el estudio hemos estado tratando sobre la semana 70 de Daniel. Hemos estado tratando sobre la semana 70 de Daniel, pero hoy no vamos a tratar eso. Vamos a tratar de la historia de un personaje que no lo quieran aceptar, fue siervo del Señor. Y está en el capítulo 4 de Daniel. No voy a leer todo porque es demasiado en el capítulo 4. Voy a leer el versículo 30 hasta el 37. Les recomiendo cuando esté en la casa que lo lea, por favor. En realidad es el capítulo 4 entero, pero voy a leer el versículo 30 hasta el 37. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: habló el rey y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas, capta esa palabra, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, o la de Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila. Oiga, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno o sempiterno, lo mismo, y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y él mismo, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos
justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Praise the Lord. Praise His holy name. Hermanos, yo le leí estos versículos, pero les recomiendo por favor que en la casa lea la historia de Nabucodonosor, porque es un personaje importante en la historia bíblica. Bueno, ¿quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, el que comenzó a llevar a cabo el reino neobabilónico. ¿Qué pasa? Que Nabucodonosor se emprendió en una conquista. Comenzó a conquistar a Egipto con la batalla de Necao. El faraón Necao cayó. Pero en ese entonces Dios estaba tratando al mismo tiempo con su pueblo. El pueblo judío o el pueblo de Dios estaba en rebelión contra Dios. Dios le envió a Jeremías. Dios le envió a los profetas, le envió a Isaías. Pero el pueblo se resistía. Entonces, ¿qué pasa? Dios trae a este personaje de Babilonia. Y oiga cómo le llama. Yo creo que usted vaya conmigo a Jeremías 25 para que usted vea algo. Jeremías 25, y espérenme ahí. Versículo 9. Para que usted vea. Recordemos que Nabucodonosor no era descendiente judío. No. Recordemos que Nabucodonosor, conforme al mundo bíblico, era un pagano, un gentil, un idólatra. Pero oye cómo Dios le llama. 25:9. Dice así: he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y Nabucodonosor, oiga, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Hoy volvamos otra vez a Daniel. Nabucodonosor, Dios le llama su siervo. Aquí está operando la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios fue que usó a Nabucodonosor. Dios le dio la victoria a Nabucodonosor. Cuando él derrota a Necao, su padre en Babilonia, Nabopolassar, muere, fue rápidamente a Babilonia, fue coronado y volvió otra vez a la batalla. Oiga, cuando entra a Jerusalén, que la conquista, fue porque Dios lo permitió. Oiga, Dios fue que permitió que Nabucodonosor tomara en cautiverio al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por su pecado ante Dios. Y una cosa, esto es tremendo, mira hasta donde Dios permite que las cosas vayan. Según la historia, Babilonia tenía una deidad máxima que se llamaba Marduk. Marduk, según la historia de esos pueblos, cuando un pueblo vencía a otro pueblo, oiga, era que el Dios de ellos vencía al Dios del otro pueblo. Entonces quiere decir que según lo pensado por esos pueblos, Marduk había vencido a Jehová Dios, a Yahvé Dios. Oiga, hasta donde Dios había permitido por causa del pecado. No es que Marduk había vencido a Dios, porque a Dios nadie lo puede vencer. Pero el pueblo de Dios estaba en desobediencia. Pero Dios al mismo tiempo está tratando con Nabucodonosor. Mira qué cosa. Entonces, Dios le permite llevar por 70 años al pueblo como esclavo, a la niña de los ojos de Dios. Oiga. Entonces, Nabucodonosor cree que él con su poder, dice, hermanos, y después que él había tenido experiencia, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. Tremendo. Este personaje tiene una historia increíble en el texto bíblico. Dios le da un sueño porque él estaba inquieto. Como decía en el capítulo 2, oye, ¿qué pasará con todo este reino, con toda esta gloria? ¿Qué pasará después de mí? Entonces Dios le da la visión del coloso, de la imagen. Entonces también pone a una persona, a Daniel, que le dé la interpretación. Y Dios viene tratando desde Babilonia, en su batalla, Dios viene tratando con este personaje. Pero el personaje todavía no
no quiere cederse a Dios. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? No se queda ahí. Era que Dios le había dado todo y él pensaba que era él que había hecho con su poder. Era que él no quería darle a Dios el lugar que se merecía en su pensamiento, en su ser. Entonces aquí viene el problema. Dios sigue amando a este personaje, aunque es un pagano, un gentil, un idólatra. Oiga, y Dios viene y le da otro sueño de un gran árbol. Y viene Dios a través de él y le da otra vez la interpretación. Y dice, mira, Dios, hay una orden de quitarte del reino, de allá arriba. Pero tus raíces van a quedar. Oigan, y le dice, arrepiéntete, cambia tu parecer. Pero el hombre tenía un ego tan terrible. Pero tú no ves que yo soy Nabucodonosor. Pero, ¿qué pasa aquí? Daniel le dice a él que Dios, oiga hasta dónde Dios pone este personaje. Te ha hecho a ti rey de reyes. Oye, ¿qué título le dio? Dios le da a este personaje todo el poder en ese entonces. Hasta que todo el pueblo conocido estaba bajo su poderío y su señorío. Entonces, Nabucodonosor no reconocía que era Dios que estaba detrás de todo el asunto. Entonces, aquí viene el punto. En el capítulo 4, versículo 1, dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Oiga lo que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Él está dando su testimonio. Nabucodonosor está dando su testimonio. El tipo era un soberbio, un arrogante. El tipo se creía yo. Y hay un problema aquí, hermanos. Aquí es que viene el problema. ¿Por qué Dios aborrece tanto y no soporta a los altivos, orgullosos y soberbios? Hermano, porque solo hay un Dios. Solo existe el verdadero Dios. Que hay muchos que se creen dioses, no lo son. Ahora viene un punto muy importante. Que el soberbio no piensa en Dios. ¿Saben cuál es el centro del soberbio? Él mismo. Él es el centro de todo. Él quiere ser primero en todo. Él quiere ser buscado en todo, a tal grado que quiere ser adorado también. Entonces, yo quiero dar a entender a ustedes algunas cosas que Dios dice acerca de esta actitud. Y vamos a volver otra vez después a Nabucodonosor. Yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 138, por favor, versículos 5 o 6. Para que usted vea algo. Dice así. 6, versículo 6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Oiga, mas al altivo mira de lejos. En el original dice que Dios no lo soporta. Lo mira de lejos. ¿Pero por qué? Porque en él no hay pensamiento de Dios. Él rechaza toda autoridad superior a él. Porque él quiere ser el centro de todo. Él quiere, es un desafío abiertamente contra Dios. Pero hay algo que siempre las personas que tienen ese ego viene por algo que Dios le ha dado. Sea posición, sea poder, sea dinero, sea lujos, sea cualquier cosa, siempre hay algo que hace que la persona tienda a pensar que es él que lo ha logrado sin ayuda de nadie. Porque el orgulloso tiene un problema y el altivo tiene un problema, que se crea autosuficiente. Hermano, oiga lo que le voy a decir. Ninguna criatura en el planeta Tierra ni en el universo es autosuficiente. Solo hay un autosuficiente. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. No hay más. Entonces, vámonos a Proverbios 16, para que usted vea que esto es peligroso. Y Dios viene tratando con este personaje. Ahí mismo después, Proverbios 16. Proverbios 16,
Versículo 5. Oiga lo que dice. Dice, esto es fuerte. Abominaciones a Jehová, todo al capítulo 16 de Proverbios, versículo 5. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es un pecado de abominación que Dios aborrece con todo su ser. ¿Por qué? Cuando lo vamos a Ezequiel 28, oiga lo que dice. Versículo 17. Ezequiel 28, versículo 17. Hablando del ex portador de luz del cielo. Hablando del querubín protector del cielo, el ex. Porque ya no lo es. Ahora se convirtió en diablo y lo perdió todo. Se enalteció tu corazón. Se enalteció. A causa de tu hermosura. Se corrompió tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Y te pondré para que miren en ti. Oye, tanta belleza, tanto fulgor, a tal grado que se llenó de ego y pensaba que él era. Hermanos, esta personaje tiene una posición extraordinaria en el cielo. Y dice la Biblia que para Dios esto es abominación. Dios aborrece, Dios declara abominación, Dios rechaza esta actitud. Volvemos a Nabucodonosor otra vez. Entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios lo había puesto en la posición que ningún otro ser humano estaba. A tal grado, hermanos, que cuando vamos a Daniel, observen lo que dice en el capítulo 2, versículo 21. Dice, el mundo, versículo 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Oiga, Él muda los tiempos y las edades y quita reyes, oiga, y pone reyes y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios reina sobre todo. Ahora Dios quiere que la gente entienda que Él tiene un lugar en cada ser humano individualmente. Que por más que Dios no haya dado lo que no ha dado, por más posición, por carro, por lujo, por dinero, por fama, por poder, Dios lo que quiere es que nosotros lo tengamos presente como el centro y el dador de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no nos creamos autosuficientes. Lucifer se creyó autosuficiencia y cayó. La tercera parte de los ángeles del cielo se creyeron autosuficientes y cayeron. Entonces, quisieron sacar a Dios. No se puede. Dios creó este personaje llamado ser humano con un dispositivo que se llama lugar de Dios. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Óigame, para la alabanza de su gloria y para vivir en comunión con Él. Ese es el propósito nuestro de haber sido creados por un Dios infinito. Entonces entendamos que Dios creó todo esto. Oye, esto es tremendo. Dios podía crear todo, ¿verdad? Y crear todo menos al ser humano. Pero Él quiso compartir su creación con nosotros. ¿Tú sabes lo que es un Dios infinito, eterno, todopoderoso? Y lo más sublime y grande es que nos da una libre expresión, un libre albedrío, que podemos amar y rechazarle. ¿No es grande el Dios que tenemos? Claro que sí. Porque Él comparte toda la creación, todos esos planetas, todos esos universos, que tú esa expansión de galaxias, hermano, todo eso lo creó Dios para nosotros. Y Él lo comparte con nosotros y lo va a compartir con nosotros. De que el pecado no es limitado, es verdad.
pero llegará un día donde Dios va a restaurar todas las cosas y ya no vamos a tener límite, no va a haber muerte, vamos a ver en cualquier rincón del universo. Amén. La gente no entiende eso. Entonces Dios lo que quiere es que le demos el lugar que se merece en nosotros. Que dejemos cualquier actitud de soberbia, de rebelión, que la quitemos y lo pongamos a Él como el centro. Y todo va a funcionar bien. Amén. Oiga, Dios es tan bueno. O sea, Dios es tan bueno. Tan maravilloso. Hermanos, oiga esto. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Que Él simplemente quiere que nosotros lo reconozcamos por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Oiga, y lo obedezcamos. Después todo es nuestro. Amén. Todo es nuestro. La Biblia dice que donde está Cristo sentado, ahí estamos nosotros. Amén. Todo es nuestro. Entonces, lo único es que hay que humillarse. Eso es todo. Y aquí viene Nabucodonosor. El hombre no se quería humillar. Y Dios lo lleva y trata con él. Y Dios permite que lleve cautivo al pueblo. Oye, derrota la potencia de Egipto. Una potencia que solo Dios, hermano, pudo con esa gente. A tal grado que cuando Moisés fue y le dijo al faraón, mira, dice Jehová o Yahvé, que deje ir a mi pueblo. ¿Quién es? ¿Quién es Yahvé para que yo le escuche y le obedezca? Pero Moisés, tú no estás entendiendo que aquí yo soy Dios. Tú no oyes que yo soy rey aquí en la tierra. Que mi palabra es la ley. Que lo que yo diga eso es. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién? Entonces Dios dice, está bien. Los egipcios tenían todas sus deidades. ¿Qué hizo Dios? Comenzó a derribarle todas. Cada plaga era para una deidad. Tum, tum, tum. Derribándole todas sus deidades. Y dejó a Faraón por último. Cuando le envía la última plaga, le mata al primogénito, como queriendo decir, si tú eres Dios, da vida, porque yo lo puedo hacer. Amén. Yo tengo el poder para darle y para quitarla. Entonces, Faraón se tuvo que doblegar. Gloria a Jesús. Faraón tuvo que doblegarse. Y aquí tenemos otro personaje. Pero un personaje interesante. Y Dios fue tratando con él y le da la victoria y derrota a Necao, el faraón. Lleva al pueblo en cautiverio. Y el hombre no entiende todavía que es Dios que está dándole todas las cosas. Llegó a tal grado que Dios le dio el sueño. Un sueño terrible. Una de las profecías más grandes en la Biblia esa del coloso, de la imagen. No quiso. Después le da el sueño del árbol y le da la interpretación. Y el hombre todavía se queda. Yo soy Nabucodonosor. Hermano, yo le voy a leer algo. Esto es para que nosotros tengamos cuidado. Yo he cogido el personaje de Nabucodonosor porque Dios me dio este mensaje. Para que nos cuidemos de esto. Oiga, ¿qué pasó con Herodes? Vámonos al libro de los Hechos, a que usted vea. Tenemos que tener cuidado con esto. En el capítulo 12, versículo 20 en adelante, para que tengamos cuidado con esto. Oiga lo que dice. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo, ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, oiga esto, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó, como le exigió, le demandó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hermanos, este hombre tenía un perfil de que a mí hay que adorarme. Este hombre tenía un perfil de que yo soy. Este hombre tenía un perfil de que yo soy aquí el que mando. Y sin embargo, cuando el pueblo exigía que le diera la gloria y que reconociera
Dios permitió que un ángel lo hiriera. Dice que se pudrió y brotó gusano, hermano. Terrible. Volvamos a Nabucodonosor otra vez. Entonces, con el trato de todo, Dios le dio la interpretación del árbol. Nabucodonosor no escuchó. Pasó un año, 12 meses. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, quiere decir, oiga, que Nabucodonosor ya había consolidado su poder. Quiere decir que ya lo había estructurado. El hombre estaba seguro. El hombre estaba cómodo. Ahora el hombre comenzó a dedicarse a la arquitectura, a reparar las calles, a preparar buenos acueductos para la ciudad, agua fresca, los jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del mundo. En otras palabras, a tal grado que cuando leemos, aleluya, el capítulo 2 de Daniel, la cabeza del coloso es representada de oro, de la gloria y la magnificencia gloriosa que Dios había permitido que en el tiempo de Nabucodonosor tuviera Babilonia. A tal grado, como dije, que le llamaban rey de reyes. Imagínate tú, ese hombre se creía lo último. Lo último. Y aquí viene lo duro. Ya Dios, el hombre no quiere cederse. Entonces aquí viene lo duro. Cuando el ser humano no quiere cederse, entonces papá Dios tiene que usar un método un poquito drástico. No es bueno. ¿Usted cree que Lucifer, Dios no trató con Lucifer? Hermano, claro que sí. Claro que sí, el Espíritu de Dios estaba en él. Pero él se cerró. Aquí viene el problema. Entonces cuando nosotros cerramos, por ejemplo, en lugar de Dios, en lo más profundo, en la médula, en la célula más profunda de nuestro ser, en lo más íntimo, ahí donde Dios tiene que gobernar todo nuestro ser, que eso se cierra. Entonces papá Dios hace así, dice que yo toco y el que habla, yo vengo a morar en él, es dentro de él, que Dios gobierne tus pensamientos, que tú te cedas a él, que viva. Óigame, no es malo ser, por ejemplo, siervo de Dios, no es malo, porque ¿qué perdemos? No perdemos nada, ganamos. Porque hay gente que lo ve como esclavitud. No es esclavitud, es la verdadera libertad, porque Dios es bueno. A Dios lo que no le gusta es el pecado, la arrogancia, la altivez y la soberbia. A Dios no le gusta eso, porque eso lo edifica. Ya Dios trató con Nabucodonosor al máximo. Entonces dice, bueno, yo me imagino que el Padre le dijo a Jesús, no se quiere ceder. Y yo me imagino que el Espíritu Santo dice, bueno, pues entonces vamos a tener que hacer un método un poquito drástico. Está bien, para que tú veas cómo Dios lo ama a este personaje, hermano. Cuando Dios lo lleva a esa disciplina, Él no perdió su reino. Nadie se puso en el trono. Porque usted sabe cómo son la gente corrupta. Que quítate tú para ponerme yo. Nadie. En otras palabras, Dios guardó el trono. Porque ese trono Dios lo había decidido para Él. Porque Dios lo llamó mi siervo. Oye. El hombre no se quería ceder. Yo soy Nabucodonosor. Oiga lo que dice en el versículo 30, como ya. Dice, y habló el rey y dijo, no es esta, la gran Babilonia, oiga, que yo edifiqué, oiga, para casa real, con la fuerza de mi poder, oiga, de mi poder. Aquí viene. Y para gloria de mi majestad. En otras palabras, Dios no tiene nada que ver aquí. Óigame, no había terminado de hablar. Él estaba seguro. Babilonia estaba en su máximo esplendor. Él era la última estrella en la tierra. Cuando decían Nabucodonosor, los pueblos temblaban. Su palabra era la ley. Y aquí viene lo duro. Aún estaba la palabra en mi boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti
se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Oiga, ¿tú te imaginas cuando Nabucodonosor escuchó esa voz que tronaba? Yo me imagino que tembló. Yo me imagino que se asustó. Yo me imagino que entró en pánico. Yo me imagino que se agarró, se puso la mano en la cabeza. ¿Y ahora qué? Porque él entendió. Él ya entendió que Dios le había dado todo ese poder, toda esa majestad. Le había llevado a Babilonia la grandeza que había llegado en ese momento. Le ha permitido que llevara cautivo al pueblo judío, al pueblo de Dios. Le ha permitido que derrotara a Necao, el faraón. Le ha permitido que todo el mundo reconozca, conocido en ese entonces, le reconociera como rey y señor. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán. Con la bestia del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti. Aquí viene la clave. Hasta, que eso es lo que Dios quiere, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da quien Él quiere. Hasta que reconozca. Nabucodonosor no quería reconocer. Los pueblos de la humanidad ahora no quieren reconocer a Dios. No es que Dios no existe, no, es que ellos no quieren. Y se han inventado leyes, se han inventado fórmulas, se han inventado teorías para tratar de omitir, de quitar la existencia y el lugar que Dios se merece en ellos mismos, en sus vidas, en sus pensamientos. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Dice la Biblia, el texto, versículo 33. Y en la misma hora, oiga, ahí mismo, por eso es que papá Dios, está bien. Mira, ven, vamos a hablar. Papá Dios es bueno. Ven, vamos a hablar. Ven, mira, a mí no me gusta esa actitud que tú tienes. Cámbiala. No me gusta. Cámbiala, porque es malo. ¿Te hace daño a ti? No hace daño a nosotros en nuestra comunión, porque eso daña la comunión entre Dios y el hombre, y le hace daño a los demás. Y a mí no me gusta eso, cámbiala. Pero si tú sigues, papá, vuelve y te llama. Y dice, te he dicho que cambie la situación. Cámbiala. Si tú sigues, vuelve y te llama y que se cámbiala. Cuando dice, cámbiala por última vez, si tú no obedeces, entonces Dios va a hacer que tú obedezcas. Y no es por el malo, sino por el bienestar tuyo, por el bienestar de los demás y por el bienestar de la comunión con Él. Entonces Nabucodonosor no quería reconocer, porque el punto, vamos a hablar las cosas como son. Una cosa es tú ser un cantante, ser famoso, ser rico. Oiga, ser famoso, ser rico, ok, tener un nombre. Pero ser un rey con un imperio, que tu palabra sea la ley, oiga, es muy diferente. Ya es otra categoría de posición y de poder. ¿Me voy a entender? Entonces, porque ya era como si fuera una deidad. Porque los faraones se creían dioses. Entonces aquí viene el punto que él no quería reconocer. Y fíjense que lo repite en el versículo 25 del capítulo 4. Dice, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apresentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca, otra vez lo repite, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Vuelve y lo repite. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que reconozcan los vivientes
que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Qué quiere Dios? Que le reconozcamos y que le demos el lugar en nuestras vidas que Él verdaderamente se merece. Entonces volvamos a nuestro hermanito Nabucodonosor, porque está en el cielo. Óyeme, qué personaje más impresionante este. Versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra, ahí mismo, pum. Dios le había tratado, había hablado, y el muchachito estaba muy rebelde, se entretenía demasiado con el juguetito que Dios le había dado. Ese juguetito del ser rey, del poder, se entretenía demasiado tal que se creía la película. Él se creía la película. Ay, yo soy el rey, yo soy el Dios aquí. Se creyó la película. Pero él sabía bien claro de que todo lo que él había tenido no había sido por su poder. ¿Aló? Y que Dios había tratado con él. Pero su ego, su orgullo, su prepotencia, su soberbia, lo que era un pecado abominable ante Dios. Lo que es. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Oye, parecía un hombre lobo. De tanto esplendor, acerca un animal. Simplemente por no darle el lugar a Dios que se merece. Herodes no le dio el lugar a Dios que se merece. Cada cosa tiene su lugar. Usted no tiene los ojos aquí por casualidad. Usted no tiene la boca aquí por casualidad. Todo tiene su lugar y su propósito. Nada viene a este mundo al azar. Eso no existe. No hay coincidencia. Hay cosas bien hechas y cosas mal hechas. Punto. Así trabaja el mundo espiritual. Aquí viene. Después que pasan esos 7 años, hermano, yo me imagino que los trabajadores, los gobernadores decían, yo me imagino que ellos sabían, porque Daniel estaba entre ellos, y yo estoy seguro que Daniel es un juicio de Dios por orgullo, y yo me imagino que ellos tuvieron temor. Digo, espérate, si esto al rey, que no nos van a hacer a nosotros. Entonces aquí viene. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, él dando su testimonio del trato de Dios con él, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Oh. ¿Por qué? Y ahora viene, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Oye, toda la clase, toda la comunidad angelical. Porque Los Ángeles es una comunidad inmensa, infinita, y no son como nosotros, ¿eh? Ellos no tienen apariencia así como nosotros, y no son una raza. Ellos no son raza. Ellos fueron creados en compañerismo. De un golpe, Dios por el aliento de su boca lo creó a todos. Oiga bien, en todos esos trillones de ángeles que existen, Dios es que tiene la primera y la última palabra. Él es el alfa y el omega en esa comunidad. Ahí todos reconocen el lugar de Dios en ellos. Hubo uno que no lo quiso reconocer, miren lo que le pasó. Ahora observe, para que usted vea que Dios es bueno. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Él es soberano. Hermano, de que Dios, mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? Tú no ves la maldad que existe.
Hermano, Dios es paciente. Dios está esperando, tratando con el hombre. Porque cuando papá dice, papá Dios no es como nosotros. Oiga lo que le voy a decir. Nosotros nos airamos y después nos calmamos, ¿verdad? Y nos airamos y nos bebemos un besito de agua. Descansa, descansa. Dios no es así. Papá Dios dice, voy contra ti. Cuando hay ira, es ira. Por eso hay un día que se llama el día de Jehová. ¿Me doy a entender? Que no es como nosotros que arrancamos un arranque de ira y después nos paramos. Papá Dios no es así. Entonces aquí viene el punto. En los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por eso es que yo digo, póngame atención en esto. Aquel reconoce que Dios es soberano. Aquel reconoce que Dios tiene todo el poder. Aquel reconoce que todo lo que Él ha obtenido, ha logrado, ha sido por el poder de Dios y por la permisión de Dios. Oiga bien, y Dios es soberano. Y aquí viene un punto, como yo siempre digo, el ser infinito, eterno, sobre todo, soberano, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo puede todo, que está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Puede tener un enemigo? No creo. Dios no tiene enemigo. El mismo diablo tiene que hacer lo que Dios diga. Oiga, no que el enemigo de Dios, yo digo, bueno, pues es que tú no entiendes muchas cosas de la Biblia. Aquí Nabucodonosor reconoce que Dios es soberano sobre todo. Y le da el lugar que Dios se merece. Al fin se humilló. Oye, el muchachito entendió. Ya el Señor, como el Señor le dijo, oye, yo me imagino que ahí fue que entendió. Ahora sí, ahora me recuerdo después que pasó la situación. Entonces Dios tiene, a veces hay gente que entiende a puro leñazo, que le, hay gente que entiende así. Hay gente que entienden así. Yo escuché un testimonio que un misionero que llegó a un pueblo, a una nación, no me recuerdo muy bien, y él estaba predicando. Y cuando él estaba predicando, él dijo, por favor, los que quieran recibir a Cristo, pueden pasar. Nadie le entendió. Porque esa no era la forma de hablar de ese pueblo. Sin embargo, vino un nativo y le dijo, no, ellos no entienden así. ¿Cómo que ellos entienden con los imperativos? Usted tiene que pasar, es un mandato de Dios. La gente pasaron de una vez huyendo. Hay gente que entiende diferente. Hay gente que entiende una sola vez. Hay gente que entiende después de 2 veces. Hay que no quieren entender nunca. Entonces Dios le hace entender a ellos. Y mire, yo no quiero entender cómo. Yo no quiero entender así. Entonces aquí Nabucodonosor viene y hace lo siguiente. El muchachito ya entendió, reconoció que el reino, la majestad y todo lo que había tenido venía de papá Dios el Altísimo. Y oiga lo que Dios hace para que usted vea que Dios es bueno. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Oiga, se le devolvió la razón. Yo me imagino que el hombre vino lúcido. El hombre vino claro. Y dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Ahora viene lo que dice. Y mayor grandeza me fue añadida. Solamente por reconocer
cielo gobierna, que Dios gobierna. Eso es todo. Tú no pierdes nada. Tú ganas. La gente, no, que la ciencia, que llegamos a Marte, que estamos inventando. Hermano, usted no sabe, la humanidad no sabe de lo que se está perdiendo. ¿Quién es el dador de la ciencia? No es Dios. Oiga, todo esto que el hombre ha logrado no ha llegado ni a 1% de lo que debe ser. Pero el hombre sin Dios cree que ha llegado lejos. Cree eso. Y quiere inventar todas las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y lamentablemente es una ciencia que cae en manos de lo malo. Y mayor grandeza me fue añadida. El 37 de que dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Oh, ahora alaba. Engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién más que él? Porque lo vivió, ¿eh? ¿Quién más que él? ¿Quién más que él? Simplemente reconocer el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Tú no pierdes nada. Al contrario, ganamos. Por eso el Dios dice: el que venciere heredará todas las cosas. Hermanos, ¿usted cree que el universo es mucho para Dios? Será para nosotros, pero para Él no. Hermano, Dios dijo: sea la luz. Eso fue como, imagino que el Señor, sea la luz, ya apareció. La materia prima de Dios se llama la nada. Él hace las cosas de la nada. Aparezcan los astros, aparecieron. Él lo hace, Él tiene ese poder. Observe esto: Dios crea las cosas. Y ahora Dios nos dio un poder a nosotros de darle forma a las cosas. Dios crea, nosotros procreamos. Por eso los inventos son para nosotros. Dios no inventa, Dios crea las cosas. ¿Entonces yo? Quiere decir que la tecnología de Dios, olvídate, eternidad 1000 años luz. No cabe en la mente de nosotros. ¿Usted cree que esta es la única galaxia que tiene vida? Imposible. La gente se sorprende que un platillo volador y que descendieron. Ellos van a descender un día. Pero recuerde que los que van a descender no son lo que la gente piensa. Usted sabe, porque sí es verdad, los extraterrestres existen, pero no como ellos lo piensan. Son los demonios del segundo cielo. Y claro, ellos tienen un conocimiento más avanzado que el hombre. La gente no lo sabe. Y dice: no, porque la Biblia, la religión no cree que hay vida más allá, en otro plan. Nosotros no hemos dicho, al contrario, la Biblia sí lo afirma. La Biblia afirma que hay vida. Todos esos ángeles, la gente no entiende que cuando Satanás subió al cielo para pedir que le dieran permiso para atacar a Job, los ángeles venían de diferentes lugares. No todos venían de la tierra. Solo dice que el diablo, Satanás, venía de la tierra, pero los otros no. Entonces, todos esos planetas, porque mucha gente no entiende, la vida no tiene que ser como nosotros la conocemos siempre. Por eso es que yo digo, el ser humano sin Dios está cerrado. Dios creó millones de planetas, millones de galaxias, trillones de ángeles. Y todo eso lo creó para compartirlo con nosotros. Solamente Él quiere que nosotros le demos el lugar que se merece. Eso es todo. Y Nabucodonosor terminó alabando a Dios. Mayor grandeza. Yo imagino que después de ahí Nabucodonosor tenía un altar para ir a alabar a Dios. Me dijo: te alabo. Me imagino, ahí entendió, con gusto. Y mire la historia de este personaje, Señor. Hermanos, no era judío, era un pagano, un idólatra,
Terrible, ¿eh? Es para que usted vea que Dios, como dice el texto, a quien Él quiere, le da el reino. Y oiga que le voy a decir, esto es duro lo que voy a decir. Ahí fue que comenzó el tiempo de los gentiles, cuando Nabucodonosor tomó al pueblo de Dios y lo llevó cautivo. Quitaron a Jerusalén como cabeza y se puso Babilonia. Dios puso a Babilonia como cabeza y puso a su pueblo como cola. Tremendo. Y mira que era un hombre arrogante, orgulloso, altivo, soberbio, tenía todo abominable. Sin embargo, Dios le llama mi siervo. Él, mi siervo, por causa del pecado de su pueblo. Y Dios fue llevándolo y tratando con él. Y el hombre se cerraba hasta el último, que Dios tuvo que usar método drástico con él. Y entonces el hombre pudo entender. No, el hombre aceptó, debo decir, aceptó. Cuando aceptó, mira lo que Dios le dice, mira, como tú me reconoces, me das a mí lo que yo merezco, te doy tu reino y mayor. Porque para eso no es nada. Hermano, estamos tratando con el ser, que todo lo puede. Mucha gente dice, pero si Dios te lo puede, ¿por qué no resuelve todos estos problemas? Espérate, que Dios es sabio también. Dios no es como nosotros, Dios es la sabiduría. Espérate, y tú verás que las cosas Él las va a arreglar. Entonces, solamente reconozcamos que Dios es el que se merece el lugar central en nuestras vidas. Eso es todo. Eso es todo. Hermanos, que esto sea una forma de exhortación para que nosotros estemos pendientes de que cualquier juguetito que Dios nos dé, sea fama, sea dinero, sea casa, sea lujo, sea carro, sea lo que sea, no venga a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Oye, yo le llamo a esos jugueticos. Yo digo que esos son como juguetitos que tú necesitas para que la vida se te haga más fácil. ¿Me entiendes? Pero que estos jugueticos o juguetitos no sean la causa por la que venga el juicio de Dios sobre nuestra vida. Observe, Lucifer tenía un juguetito muy bueno, muy lindo, su belleza, su carisma. Lo último que ese personaje portaba en su ropa era oro. Vamos a decir, lo más barato que tenía era el oro. Mira todos los juguetitos que Dios le había dado a ese personaje. Se entretuvo tanto que se creyó la película. Oye, le quitaron la película de encima y se fue todo lo que le siguieron. Entonces, reconozcamos a Dios. Démosle el lugar que Él se merece. Eso es único lo que Papá Dios pide. El lugar que Él se merece. El centro de nuestro ser. El primer lugar en nuestra vida. Eso es todo. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Que